¿Eres realmente libre al tomar decisiones? ¿O es tu imaginación la que elige por ti, incluso en contra de tu voluntad? En un mundo obsesionado con el esfuerzo y la disciplina, pocos se atreven a cuestionar una verdad más profunda. La voluntad no manda. Quien manda es tu imaginación. Y no es una metáfora. Es ciencia. Imagina esta escena. Una tabla de madera sobre el suelo, 10 metros de largo. Fácil, ¿verdad? Puedes caminar por ella sin dudar. Ahora imagina esa misma tabla, entre dos rascacielos. Tus piernas tiemblan. Tu cuerpo se paraliza. Misma tabla. Mismo tú. ¿Qué cambió? La imagen en tu mente. Y eso es sugestión en acción. La sugestión es la implantación de una idea en el inconsciente, capaz de influir en tus emociones, decisiones, reacciones físicas e incluso tu salud. Según el psicólogo Emile Coué, precursor del concepto de autosugestión consciente, cuando voluntad e imaginación están en conflicto, siempre gana la imaginación. La neurociencia moderna confirma este fenómeno a través del efecto placebo y nocebo. El placebo, cuando crees que un tratamiento funcionará, tu cuerpo genera respuestas bioquímicas reales. El nocebo, si imaginas que algo te hará daño, incluso si es inocuo, tu cuerpo puede enfermar. Investigadores como Benedetti y Henke et al. muestran cómo las ideas, creencias y visualizaciones pueden activar rutas neurológicas similares a medicamentos reales. La mente, literalmente, modifica el cuerpo. Revisemos algunos ejemplos cotidianos. El insomnio empeora cuando quieres dormir con ansiedad. Si crees que no puedes recordar un nombre, lo bloqueas. Te propones no reír y explotas en carcajadas. Dices voy a superar mi miedo, pero imaginas caer, fallar o tartamudear, y eso sucede. El conflicto no es falta de voluntad. Es exceso de imágenes negativas en tu inconsciente. Y la solución está en reeducar la imaginación, no en forzarla. Aquí están las técnicas más efectivas, según Coué, la PNL y la psicología moderna. Repetición verbal positiva con imagen mental. Repite diariamente, con voz suave y sin tensión. Cada día, bajo todos los puntos de vista, estoy mejor, mejor y mejor. Hazlo al despertar y antes de dormir. No te esfuerces. Solo repítelo como un mantra, visualizando esa mejora. Esto crea nuevos patrones neuronales al activar el sistema de activación reticular, RAS, el filtro de atención del cerebro. Entrena tu imaginación. Cierra los ojos, relaja tu cuerpo, respira lento. Imagina con detalle lo que deseas lograr. No con deseo desesperado, sino como si ya estuviera ocurriendo. Por ejemplo, ya estoy durmiendo profundamente. Ya estoy hablando con seguridad. Ya estoy en paz. La visualización en estado relajado, ondas cerebrales alfa, amplifica la neuroplasticidad, según el Dr. Joe Dispenza y Andrew Huberman. Puedes aplicar la programación neurolingüística para lograr un cambio de imagen interna. Identifica la imagen mental negativa que repites. Pregúntate, ¿qué veo en mi mente cuando fracaso? ¿Qué escucho cuando dudo? Cambia esa imagen como si fuera una película. Hazla más pequeña, en blanco y negro, ridícula. Luego crea una imagen nueva, poderosa, brillante y colócala en tu mente. La mente inconsciente responde más a imágenes que a palabras. Puedes aplicarla a una sugestión guiada o autosugestión. Cierre los ojos. Escuche mi voz. Todas las palabras que le diga se graban profundamente en su inconsciente. Usted irá de mejor en mejor, sin esfuerzo. Con cada palabra, su cuerpo y mente se alinean con bienestar, salud y confianza. Y usa este patrón en tono monótono, suave, como arrullo. Esto se usa también en hipnosis clínica, meditación guiada y técnicas somáticas de integración. Personas que dejaron de tartamudear tras cambiar la imagen mental que tenían de hablar en público. Estudio clínico en pacientes con fobia que redujeron hasta un 65% su ansiedad al aplicar autosugestión con visualización durante 21 días. Pacientes con enfermedades crónicas que mejoraron significativamente al usar afirmaciones autosugestivas guiadas por terapeutas. Si crees que no eres muy diligente. Si te sientes débil en ciertas situaciones. Si sientes que te saboteas a ti mismo una y otra vez.
No es porque no lo intentes lo suficiente. No es por falta de fuerza de voluntad. Fallamos porque no hemos aprendido a imaginar con precisión lo que queremos lograr. Y cuando la imaginación está mal entrenada, no hay voluntad que alcance. Dominar tu imaginación no es un acto místico. Es una disciplina mental, sencilla, repetible y poderosa. Haz el experimento. Solo 21 días. Hazlo como un hábito, como una rutina natural. Sin forzar. Sin obsesionarte. Solo imaginar. Solo sugerir. Y luego, observa con asombro cómo cambia tu cuerpo, tu ánimo y tu destino.